gracias por estar con nosotros esta y como todas las semanas. Señores, inicia Foro Semanal, otra entrega más de este espacio que está concebido para discutir temas de actualidad, temas que le interesan a ustedes y que nosotros aquí en Foro Semanal nos proponemos que usted tenga las informaciones puntuales para cuando usted vea a cualquier gente hablando, sepa si está hablando mentira o si lo está mareando. Por eso en esta semana hemos traído un invitado experto de lo que va a hablar, como todos los que traemos a Foro Semanal. Está con nosotros el economista y político Glenny Morrison. Saludos. Afectos, cariño, admiración, muy bien, muy contento con usted y ahora con un gran compromiso de que usted ha expresado que hay expertise en nosotros como profesional y lo que queremos es venir a colaborar con tu audiencia a los fines de edificar en un ambiente de temas económicos y políticos que se hace necesario dar una orientación puntual, sin mucho tecnicismo, para que el dominicano y la dominicana lo entiendan. Exactamente, sobre todo eso, sin mucho tecnicismo, claro que sí, para que el dominicano de a pie entienda cuando, por ejemplo, ahora él va a hablar de reforma fiscal, de reforma tributaria. Es un economista, esa gente se come los números como me como yo el arroz con habichuela, con esa misma facilidad. Hay un desborde de afectos y cariño. Vamos a ver si al final de la entrevista ustedes nos califican con ese tipo de apreciación. Glenny, estamos en probablemente al borde de la reforma tributaria. Desde la campaña se venía hablando de este tema. Lo hablaba la oposición y lo hablaba el gobierno. Si llega Juan, Pedro o el que fuere, si se quedaba el que se quedó o venía uno nuevo, igual iba esa reforma. Pero el miedo que tenemos los dominicanos es que siempre las reformas, al menos en República Dominicana, casi en el 99% es un lástigo para el que menos tiene. Esta ¿será la excepción? Mira, tú le estás haciendo la pregunta a quien también es presidente de un partido político. Sí, que apoyó al candidato hoy presidente reelecto, Luis Abinader. Pero sobre todo un dominicano consciente que desea que el país pueda encontrar un rumbo respecto a mantener la estabilidad macroeconómica, ¿cierto? Porque si perdemos eso, entonces entramos en una espiral de dificultades. Pero también un dominicano que quiere que haya institucionalidad y un dominicano que quiere fundamentalmente que la calidad de vida del dominicano no se afecte. Lo que eso significa que si bien es cierto que en ocasiones anteriores el tema no es un problema de la reforma, si es regresiva o no, es si los servicios públicos, en términos de la política pública del gobierno, se van a seguir traduciendo en calidad para la gente. La otra gran pregunta es si vamos a tener una dificultad respecto a temas inflacionarios. Por ahí anda la preocupación. Pero ¿qué tenemos? Tenemos a un presidente que, como muy bien tú has señalado, apoyamos 10 días antes de las elecciones, después de hacer la asamblea constitutiva del partido El Camino Nuevo. Mi nombre es Glenny Morrison, presidente del partido El Camino Nuevo, y vengo a decirle que estamos en unas manos seguras, que el presidente Luis Abinader ha demostrado en sus primeros 4 años, que se preocupa por la sensibilidad de la gente. Y eso no es un eslogan. El presidente aumentó los sueldos en República Dominicana a través del Ministerio de Trabajo en 16 ocasiones en diferentes nichos. Eso te indica que hay una preocupación para que exista la posibilidad de que la gente pueda tener, ¿verdad?, la manera de cómo cubrir su comida semanalmente o mensualmente. Cierto, lo ha aumentado a algunos sectores, pero el grueso de la población no le ha sido aumentado. Aquí se le olvidó a las personas el último aumento general de salario, a mí por que eso ciertamente es desde el gobierno me que gusta se este propugna. foro o intercambio con una dama inteligente. Y hago la referencia a ello porque entonces te demuestra que hay una intención de hacer las cosas correctas, que trata de mitigar. Me explico. En cuanto al tema de si va a haber a quitarse, se le va a quitar las exenciones fiscales al área de zona franca. Hacerlo afectaría 200,000 empleos. ¿Tú estarías de acuerdo con que se afecten 200,000 empleos? Yo sé que tú no lo estarías. Entonces, el presidente de la República parece que tiene el compromiso de no hacerlo, recordándole a nuestra audiencia de que no hay todavía una propuesta de reforma sobre la mesa.
¿O usted la ha visto? No, eso es lo que estamos esperando. Entonces, eso es lo que el país está esperando. Lo que tenemos que hacer es que como no tenemos la constancia de cuál va a ser el contenido de lo que va a ser la reforma tributaria, que nace de un pacto que se expresa en la Ley Nacional de Desarrollo, que firmaron, y ya es una ley que ha emanado del Congreso, que es parte de una responsabilidad que los del pasado no cumplieron, porque hay que decirlo, no está eso contenido en la Ley de Desarrollo. Sí, la 2030. ¿Y lo cumplieron los anteriores? Si lo hubiesen cumplido, no sé. Entonces, por eso hay un presidente ahora que yo califico como reformador. Pero en el 21, pero en el 21 engavetó esa reforma. No, recuerden. Desde que tuvo el primer rechazo, dijo, no, mejor vamos a engavetarlo. Con la juventud que tiene, no va a olvidar, porque tiene buena memoria, que en ese año, cuando el presidente de la República era presidente electo en su primer año de gestión, estaba manejando una crisis que enfrentó el mundo, que se llamó el COVID-19. Sí, usted no lo ha olvidado. Pero en el 21 seguíamos con la pandemia, ya no era presidente electo, y ahí fue cuando mandó la reforma. No, a eso que me refiero, que tuvo que sortear un proceso de crisis y mantener la estabilidad. Imagínense ustedes que están ahí en sus hogares, si nosotros hubiéramos tenido los efectos del COVID que arrastrara la economía dominicana. No. Tuvimos un gerente, un presidente de la República que es economista, que conoce los principios fundamentales de mantener la estabilidad económica. Pero recuerden también que nosotros tuvimos un presidente que manejó el proceso de implementación de las vacunas. Entonces, el efecto que podía ser devastador para la vida humana tuvo un respaldo de alguien que fue gerente. Pasando la página, pero recordando ese proceso de liderazgo responsable, el presidente de la República hoy está evaluando, y lo primero que ha hecho, miren a ver si hay una persona que hace un ejercicio de concertador. Invitó a los demás candidatos presidenciales de los partidos principales ¿a qué? A conversar. Como economista, ¿qué cosa se puede hacer en esta reforma? Porque es inminente, es obligatorio, se hace necesario la reforma. Pero ¿de dónde pueden venir esos recursos? Usted es economista y me imagino que debe tener una idea más o menos clara de dónde puedo yo quitar de aquí y poner aquí. Para que tu audiencia comprenda, estamos hablando que se requiere llenar un hueco del déficit, incluyendo el déficit del cuasi fiscal del Banco Central, de 4% del Producto Interno Bruto. Miren la crisis potencial que pudiera tener el país si no tuviéramos un líder con la responsabilidad suficiente de tomar el toro por los cuernos y decir, miren señores, lo primero es, las exenciones fiscales hay que revisarlas. La del sector turismo tiene, a mi juicio, la opinión personal de Glennie Morrison, presidente del partido El Camino Nuevo. Hay que revisarla porque son 40 años y ya ha madurado esa industria para poder comenzar a colaborar con el resto del país. 10 millones de visitantes, ha sido una gran victoria. Un gabinete que dirige el mismo presidente de la República y con un ministro como el ministro David Collado. Lo otro, señores, aquí se evaden impuestos y eso es alarmante. Se requiere entonces verificar el tema gerencial de poder lograr que la gente pague, porque aquí en este país hay más de un 46% que no paga impuestos. Pero cada vez que se va a hacer una reforma sale a relucir la gente que no paga, pero nadie le pone la tapa al pomo. Pero necesitamos jamás perder la fe y esperanza. Y usted es muy joven y sé que conserva toda esa energía y liderazgo para apostar al país. Esta vez tenemos un presidente que está dispuesto a hacerlo, porque ya lo ha hecho. Se habló de un tema, de un ministerio independiente y nombró a una persona que tiene la credibilidad de todos nosotros. En ese orden de ideas se requiere revisar quiénes son la gente que no pagan los impuestos, hacerlo con energía, pero también simplificar el tema del cobro de impuestos, que es algo muy complejo. Quizás pudiera ser bajar un poco la tasa y poder ampliar la base sin afectar el tema que pueda generar respecto a los efectos nocivos, aumento en áreas sensibles de la alimentación de la gente. ¿Cuántos son los productos que están grabados actualmente? Bueno, yo no tengo el dato, pero más del 30% de los productos que mueve la economía están grabados, pero hay una amplia cantidad que no. Por eso hay que hacer una revisión responsable. ¿Y qué ha dicho el presidente? ¿Lo vengo a imponer porque tengo la mayoría del Congreso? No, vamos a concertar. Se ha tomado el tiempo. Yo estimo que en las próximas 2 semanas se va a tener una propuesta para poder conversar con los distintos sectores. Porque la gobernabilidad también hay que mantenerla, Mari Carmen. O sea, sentarse en esa silla no es un acto irresponsable. Porque hasta ahora la oposición
el PLD pues tiene sus temas ahí de la debacle que tuvo en las elecciones, que si representa, que si no, que tienen ahí un tema. En la Fuerza del Pueblo, los fuercistas les dijeron a Leonel: no, usted no va para allá, cuando nosotros decidamos, usted va. Mientras tanto, no hay todavía encuentro concertado. Desde su punto de vista como presidente de Camino Nuevo, ¿cree que la oposición le dará ese apoyo que está buscando Luis Abinader para las reformas? Mira pero qué en pasa, especial para hay un tributaria. electorado y sobre todo un pueblo que ya le coge la seña a los políticos que quieran venir a hacer política con algo tan serio, que no fueron responsables de tomar la decisión en su momento. Y el respaldo hace un mes que está ahí, sacó 58% el presidente de la República. Ha sido una persona prudente que demuestra con ello conciencia del sentido histórico de convertirse en un líder reformador. Sí, va a haber una gerencia del proceso. Los que al final se quieran poner a hacer politiquería con la reforma tendrán sus resultados. ¿Y cuál es? Una sociedad que dará la espalda, porque ya hay un nivel de madurez y hay que salir a educar a la gente respecto a la necesidad que hay en la República Dominicana de hoy para modificar. Le explico a tu audiencia lo siguiente: de no hacerse una reforma que logre por lo menos el 1.5% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de casi 200,000 millones de pesos, nosotros tendremos una economía que puede entrar en crisis. Por eso yo digo que es un gerente el presidente, porque dirigir es anticipar, es prever, lo que significa que si no podemos accesar a fondos del financiamiento internacional y las calificadoras de riesgo, la Moody's, Standard & Poor's, califican a República Dominicana como un país que no paga, es una debacle mayor la que vendría. Tenemos en el presidente un hombre que sé que tomará las mejores decisiones para el país. La gente en la calle está al grito, está al garete cuando va al mercado, al supermercado, al colmado, porque los precios de los productos que más necesita la población han subido. Por ejemplo, el arroz, el huevo, las carnes, son de los productos que la gente pone en su mesa todos los días y que han subido de precio. ¿Qué hará el pueblo dominicano con una reforma fiscal que le va a tocar, le toque mucho o poco, le va a tocar con estos precios como están? Recordándole a nuestra audiencia de que no hay todavía una propuesta de reforma sobre la mesa. ¿O usted la ha visto? No, eso es lo que estamos esperando. Entonces, eso es lo que el país está esperando. Lo que tenemos que hacer es que, como no tenemos la constancia de cuál va a ser el contenido de lo que va a ser la reforma tributaria, que nace de un pacto que se expresa en la Ley Nacional de Desarrollo, que firmaron, y ya es una ley que ha emanado del Congreso, que es parte de una responsabilidad que los del pasado no cumplieron, porque hay que decirlo, no está eso contenido en la Ley de Desarrollo. Sí, la 2030. ¿Y lo cumplieron los anteriores? Si lo hubiesen cumplido, no sé. Entonces, por eso hay un presidente ahora que yo califico como reformador. Pero en el 21 engavetó esa reforma. No, recuerden. Desde que tuvo el primer rechazo, dijo, no, mejor vamos a engavetarlo. Con la juventud que tiene, no va a olvidar, porque tiene buena memoria, que en ese año, cuando el presidente de la República era presidente electo en su primer año de gestión, estaba manejando una crisis que enfrentó el mundo, que se llamó el COVID-19. Sí, usted no lo ha olvidado. Pero en el 21 seguíamos con la pandemia, ya no era presidente electo, y ahí fue cuando mandó la reforma. No, a eso que me refiero, que tuvo que sortear un proceso de crisis y mantener la estabilidad. Imagínense ustedes que están ahí en sus hogares, si nosotros hubiéramos tenido los efectos del COVID que arrastrara la economía dominicana. No. Tuvimos un gerente, un presidente de la República que es economista, que conoce los principios fundamentales de mantener la estabilidad económica. Pero recuerden también que nosotros tuvimos un presidente que manejó el proceso de implementación de las vacunas. Entonces, el efecto que podía ser devastador para la vida humana tuvo un respaldo de alguien que fue gerente. Pasando la página, pero recordando ese proceso de liderazgo responsable, el presidente de la República hoy está evaluando, y lo primero que ha hecho, miren a ver si es una persona que hace un ejercicio de concertador. Invitó a los demás candidatos presidenciales de los partidos principales ¿a qué? A conversar, como economista, a sentarnos sobre la mesa. ¿Qué cosas se puede hacer en esta reforma? Porque es inminente, es obligatorio, se hace necesario la reforma.
pero ¿de dónde pueden venir esos recursos? Usted es economista y me imagino que debe tener una idea más o menos clara de dónde puedo yo quitar de aquí y poner aquí. Para que tu audiencia comprenda, estamos hablando que se requiere llenar un hueco del déficit, incluyendo el déficit del cuasi fiscal del Banco Central, de 4% del Producto Interno Bruto. Miren la crisis potencial que pudiera tener el país si no tuviéramos un líder con la responsabilidad suficiente de tomar el toro por los cuernos y decir, miren señores, lo primero es, las exenciones fiscales hay que revisarlas. La del sector turismo tiene, a mi juicio, la opinión personal de Glennie Morrison, presidente del partido El Camino Nuevo. Hay que revisarla porque son 40 años y ya ha madurado esa industria para poder comenzar a colaborar con el resto del país. 10 millones de visitantes, ha sido una gran victoria. Un gabinete que dirige el mismo presidente de la República y con un ministro como el ministro David Collado. Lo otro, señores, aquí se evaden impuestos y eso es alarmante. Se requiere entonces verificar el tema gerencial de poder lograr que la gente pague, porque aquí en este país hay más de un 46% que no paga impuestos. Pero cada vez que se va a hacer una reforma sale a relucir la gente que no paga, pero nadie le pone la tapa al pomo. Pero necesitamos jamás perder la fe y esperanza. Y usted es muy joven y sé que conserva toda esa energía y liderazgo para apostar al país. Esta vez tenemos un presidente que está dispuesto a hacerlo, porque ya lo ha hecho. Se habló de un tema, de un ministerio independiente y nombró a una persona que tiene la credibilidad de todos nosotros. En ese orden de ideas se requiere revisar quiénes son la gente que no pagan los impuestos, hacerlo con energía, pero también simplificar el tema del cobro de impuestos, que es algo muy complejo. Quizás pudiera ser bajar un poco la tasa y poder ampliar la base sin afectar el tema que pueda generar respecto a los efectos nocivos, aumento en áreas sensibles de la alimentación de la gente. ¿Cuántos son después de grabado? Y además tengo un niño pequeño, el más chiquitico, tiene 7 años, Marcos Alejandro, que es el primero que audita las acciones de su padre. Y ya soy un abuelo joven. ¿También? Mi nieto Ezequiel, yo tengo 44 años, de 8 meses, espero cuando pase el tiempo diga, mi abuelo no se equivocó. Pero usted dijo que yo soy mujer, pero yo le llevo algo a usted. Usted se conserva, Mari Carmen, muy bien. Glennie, gracias por estar gracias con nosotros esta a ti, semana. bendiciones, Mari Carmen. Gracias, señores, gracias a ustedes por la sintonía que nos dispensan cada semana y por supuesto, la próxima semana estaremos aquí con otra entrega igual o mejor que esta. Bye, bye.